Hace poco tiempo, la Contraloría General de la República ha sacado un reporte de obras paralizadas en el Perú a diciembre del 2023. Nosotros hemos tomado ese informe, hemos utilizado la inteligencia artificial para hacerle que lea todo el informe, que es muchos datos, muchísimos datos, y le hemos dicho a la inteligencia artificial que nos ayude a aplicar la ley de Pareto. Esta ley ustedes la conocen, que es para determinar cuáles son las causas por las que se están paralizando estas obras. Y la conclusión que ha llegado, y lo que le voy a explicar más adelante, que es más del 70%, digamos, de montos de inversión y un saldo por ejecutar más del 80%, es decir, la cantidad más importante, se debe básicamente a causas sobre contratos contractuales, condiciones, por ejemplo, de obras que están en arbitraje. De eso vamos a tratar hoy día y al final vamos a hacer una propuesta de lo que consideramos que se debería hacer para resolver este tema. Bienvenidos, soy Aarón Ballesteros, gerente general de Abaco Consultores. Nosotros estamos en la industria de la construcción y de la minería y ayudamos a las empresas en su proceso de transformación empresarial con tecnología digital. Las causas de paralización. Lo que hemos encontrado que el incumplimiento de contrato y las discrepancias, controversias y arbitrajes representan menos del 30% del total de obras, pero constituyen, ojo con esto, más del 70% del costo total y casi el 80% del saldo total de inversión por ejecutar. El reporte de Contraloría que hemos utilizado, hay muchos datos, muchísimos datos. Como les decía, está en enero del 2024. Hay mucha información que ustedes la pueden revisar. Vamos a ir directamente a lo que nos inquieta. Lo que nos dice este reporte es que hay fuentes de información que han consultado para emitir. Uno de ellos es el sistema de seguimiento de inversiones. El otro es el monitor de reconstrucción con cambios. El otro es el sistema integrado de administración financiera. Y este, que es el propio Infobras, que es de la propia Contraloría. Con toda esta información se ha construido este reporte. Ahora, ¿qué se está entendiendo por obras paralizadas? Miren, este aspecto es importante. Hay 3 puntos, ¿no? La obra se ejecuta bajo modalidades por contrata, eso lo conocen ustedes. Obras por impuestos, etc. Esa es una condición para decir que la obra está paralizada. Esto no dice que está paralizado, sino es una condición. La obra se encuentra en ejecución física, de acuerdo a las condiciones, y este punto es el más importante. No se ha concluido y no reporta un avance de ejecución por 6 meses o más. Y acá está el punto que puede ser engañoso, porque no es que en diciembre han parado, sino tiene todas unas condiciones que hay que cumplir. Sigamos avanzando. Este es un mapeo de obras paralizadas. En realidad es mucha información. Hay toda una hoja Excel que la pueden descargar ustedes y con base ahí han construido todo esto. Obras paralizadas por nivel de gobierno, que no nos dice mucho en realidad. Obras paralizadas por sector de gobierno, es decir, por ministerios. Obras paralizadas por modalidad de ejecución. Y acá tienen ustedes. Obras paralizadas por rangos de inversión. Acá sí me voy a detener, que este sí es un punto bien interesante. Miren, nosotros hemos pasado Pareto a esto y lo que les decía en el resumen, que estas 3 categorías, las que están resaltadas en amarilla, es decir, de 10 a 100 millones, de 200 a 1000 millones y de más de 1000 millones, representan menos del 12% del total de obras paralizadas, pero representan más del 75% del costo total. Si ustedes suman 22.8
más 23.3 y 29.8 les va a dar 75%. Y casi el 80%, si ustedes ven al lado derecho, si suman los saldos de inversión por ejecutar. Esto es uno de los hallazgos que hemos encontrado. Continuemos. Acá hay otro que es interesante, obras paralizadas por rango de avance físico, es decir, el retraso, ¿no? Entonces, acá lo que nos está diciendo es que hay un avance de 20 a 30%, un avance físico en 178 obras. Y el otro, un 0 a 10%. ¿Qué significa esto? Estos dos rangos representan menos del 20% del total de las obras, es decir, un 16.6%, pero representa más del 35% del costo total y casi el 50% del saldo total de inversión por ejecutar. Por lo tanto, priorizar estas obras podría tener el impacto en términos de reanudar las obras y completar la inversión. Esto es una aplicación de Pareto. Luego veamos obras paralizadas según causal de paralización. Este es para qué cosa está haciendo que paralicen estas obras. Claro, es importante saber las causas porque hay un problema que tenemos acá. Entonces tenemos que atacar las causas. Miren, de acuerdo a Pareto, o sea, para priorizar, lo que hemos encontrado es que el incumplimiento de contrato, que son los retrasos en la entrega de bienes, servicios, calidad deficiente de lo entregado, falta de pago, cualquier otra acción que viole los términos acordados, son 540 obras paralizadas. Hay discrepancias, controversias, ¿y esto qué son? Son las deficiencias en las etapas de precontractual y en la ejecución de contrato y el incumplimiento de prestaciones que determina la aplicación de penalidades. Entonces, si ustedes ven, estas dos causas representan menos del 30% del total de obras, pero representa más del 70%. Esto es Pareto. Y casi el 80% del total de saldo de inversión por ejecutar. Por lo tanto, abordar estas causas de paralización podría tener el impacto mayor en términos de reanudar las obras y completar la inversión. Entonces, hay que focalizarnos en esto. Obviamente, al final yo voy a dar cómo resolvemos estas causas, que se podría aplicar a todo, pero por los montos de inversión creo que el foco hay que dar y lo demás será, digamos, el cambio que se va a hacer más adelante. Sigamos avanzando. No le hago foco a esto, pero lo vamos viendo. Esto lo pueden revisar ustedes con mayor detenimiento. Bueno, veamos este resumen del estado de obras paralizadas por nivel de gobierno. Igual, acá lo que vemos es que estas dos a nivel regional y local, sumadas, nos dan el mayor monto que digamos que a nivel de gobierno. Y a nivel local, uno de los temas que está pasando es que las obras se hacen por administración directa, es decir, los propios trabajadores o con recursos propios, sobre todo las municipalidades, lo realizan y acá se generan también problemas. Pero en el gobierno regional, que vamos a ver en el caso de Cusco y de Lima, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Acá tenemos un resumen del estado de las obras paralizadas por región. Entonces, aquí están todas las regiones, pero aplicando Pareto para priorizar. Y recuerden, Pareto nuevamente. Pareto es que el 80% de problemas lo causa el 20% de, digamos, de acciones. Y esto lo que nos está diciendo es que Cusco y Lima representan, o sea, estas 346 obras más estas 178 obras, están generándonos un efecto a diciembre de paralizar 1.581 millones de soles y en este caso 2.562 millones de soles. Entonces tenemos que focalizarnos en esto. Claro, no hay que descuidar los demás, pero si digamos a nivel de gestión, a nivel de resolver los problemas, ataquemos los que están causando los mayores
ataquemos, digamos, a estos, y hay que revisar en detalle en qué consiste para que esto se destrabe, que ese es el punto. Bueno, continuemos. Esto, como les digo, ustedes lo pueden encontrar. Hay mucha información, en realidad todavía aparece una ensalada de números. Hay acá por obras, cada una. Y acá hay un tema, ¿no? Por ejemplo, creación, la descripción de la obra. Creación y mejoramiento de la carretera Pucacocha, ¿no? San Martín. Creación y mejoramiento de la carretera. No sé, como ingeniero, creación no me suena. Mejoramiento sí, pero creación yo no creo una carretera. No sé cómo es. Y si ustedes ven, las descripciones no son muy fáciles para que un ciudadano común las entienda. Debería ser un nombre pequeño, corto, y eso también ayudaría a identificar, porque ustedes al ver esto, lo más probable es que cuando comiencen a revisar este informe, este reporte de la Contraloría, digan, ¿y esto de qué se trata? ¿No? Acá, por ejemplo, mejoramiento y ampliación de los servicios de protección contra los desbordes de agua en el centro poblado. Esto es InvierTP, lo que antes era SNIP, y es muy técnico, hay todo un contexto, pero debe ser un nombre, y la Contraloría debió esforzarse un poquito más. Acá, por ejemplo, podría ser un nombre más corto, por ejemplo, protección contra desbordes de agua, traducirlo en un lenguaje mucho más coloquial. Fortalecimiento de la ribera o muros de contención, no lo sé, había que tener el contexto de qué se trata. Pero tiene que ser un poquito más coloquial para que la gente lo entienda. Pero bueno, sigamos avanzando, ustedes lo ven en estos reportes. Ahora, este es un punto que me ha llamado mucho la atención, y esto es los servicios de control efectuados a las obras paralizadas. Si nos están diciendo que hay una paralización importante en las obras, que hay más de 20.000 millones de soles y han hecho este trabajo, lo que quiere decir que no es que el trabajo lo está haciendo mal la Contraloría, sino lo que a mí me sugiere pensar, y esto lo dejo, digamos, como una opinión, es que la Contraloría, el efecto que está causando para evitar que estas obras se paralicen, en realidad no tiene mayor impacto. Porque acá están diciendo que hay un control simultáneo, es decir, mientras se va ejecutando, del 93%. Entonces, la Contraloría tendría que replantearse sus acciones, que al final lo vamos a tratar en las recomendaciones para resolver estos problemas. Ustedes pueden seguir viendo, hay una ensalada de números, como les dije. Bueno, aquí hay algunas conclusiones que llega a este reporte. A diciembre del 2023 se tiene un total, esta es una barbaridad, 2.298 obras paralizadas a nivel nacional, con un importe de inversión, y me quedé corto, yo decía más de 20.000, pero son 26.992 millones de soles. Las obras paralizadas, en el marco de reconstrucción con cambios, son 156 obras paralizadas por un monto de 1.093. En realidad, aparentemente no es mucho para este monto. Y las obras paralizadas por la ley, bajo esta ley, son 1.009 obras paralizadas y un monto de inversión de 8.075. Entonces, con base a esto, y ustedes lo pueden revisar, vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo resolvemos las causas que paralizan las obras? Acá yo tengo 4 puntos importantes a considerar. Si ustedes recuerdan, en los insights que hemos revisado, las causas principales son contractuales. Y son contractuales no porque se haga mal el contrato, sino que en la ejecución de la obra pasan temas como, por ejemplo, que el diseño es inejecutable o no es construible, o hay discrepancias en campo que hay que hacer, digamos, ajustes en el diseño. El que ha diseñado ya no participa o, digamos, no es vinculante su contrato, de tal manera que el que ejecuta la obra hace los cambios. Entonces ahí se produce
un desfase entre el diseño y la construcción. Entonces, un contrato colaborativo lo que busca, ya sea tipo NEC o tipo FIDIC, es integrar a todos en una sola sala. Lo que se prioriza acá no es llegar a conflictos de, digamos, de paralizaciones y después llegar al arbitraje, a los juicios, y eso es lo que está pasando. Entonces, estos contratos colaborativos que lo permite la ley de contrataciones es que todos están involucrados. En caso que no se pongan de acuerdo y hay discrepancias, hay una junta de disputas. En esa junta, que no son abogados, son facilitadores, los ingenieros se ponen de acuerdo y al final, si no hay un acuerdo, prácticamente se impone, digamos, un consenso. Entonces, ¿y por qué estos contratos colaborativos son importantes? Porque destraban. A nadie le conviene que pare la obra. Y esto es importante también porque la corrupción es más difícil, no hay espacios para la corrupción. Entonces, cuando hablan de se paralizan obras, dicen, bueno, es corrupción. Sí, pero hay que encontrarle alguna razón cómo resolver. Y los contratos colaborativos lo hacen. La única recomendación que yo hago para los contratos colaborativos es que no lo convierta en un contrato como los comunes, porque hay ingenieros, abogados que participan y comienzan a redactar y prácticamente termina ya no siendo un contrato colaborativo. Acá hay que mantener el propósito y les invito a ustedes que vean en el canal estos contratos colaborativos que lo explicamos con mayor detalle. El segundo punto es el diseño y la construcción virtual. Miren, VDC, Virtual Design and Construction. Esto es mucho más amplio, ¿ya? Pero lo que se debe hacer ahora, y utilizando el tercer punto, que es el modelado de información de la construcción BIM, que seguro que han escuchado, es construir virtualmente, construir digitalmente antes de que se construya la obra, antes de que esté una ejecución física. Entonces, ahí, si a eso le añaden los contratos colaborativos, todos participan y se evita los desfases entre el diseño y la construcción. Y si quieren hacerlo más todavía, se puede involucrar la operación. Porque claro, de acuerdo a InvierDP, también hay que ver la operación, la sostenibilidad de esto. No solamente se trata de diseñar y construir, que ese es el enfoque clásico. Entonces, estos dos enfoques, aparte el BDC, lo que también hace equivalentes en el mundo, lo que hace es también organizar los flujos de trabajo. Como hay proveedores, contratistas, cada uno está en una lógica distinta, esto los integra. Y un punto adicional que se usa mucho en el país, y esto sí es más complejo, pero lo pongo acá, que es el diseño para la manufactura y ensamblaje, más conocido como DESMA, que se usa mucho, que son los prefabricados. Y claro, para que exista prefabricados, y en realidad para que existan digamos, empresas que hagan prefabricados, algunos se han empezado a hacer los Arequipa, Cementos Pacasmayo, pero todavía sus esfuerzos son pequeños. Pero por ejemplo, si ustedes ven las obras chinas, para hacer puentes, para hacer edificios, prácticamente todo se fabrica no en la obra, no se hace en obra como tradicionalmente se hacía y todavía se sigue haciendo. Se cortan los fierros, se hace el vaciado y esto demora porque, ustedes recuerden, para el fraguado del concreto se tiene que esperar un tiempo, ya es decisión de diseño si son 7, 14, 28 días que se hace el desencofrado y se continúa, digamos, si fuera un edificio. Ya es un tema de especificación técnica. Pero sin embargo, si todo eso se hace, por ejemplo, para los puentes, en fábrica, se diseña y se fabrica, eso se lleva a obra y básicamente solamente hay que ensamblar. Claro que hay muchos temas que tienen que ver con el movimiento de tierras, hay muchos temas de acabados, etcétera, que se van a seguir haciendo. Pero esto muchísimo facilita. Si este esquema, digamos, no se utiliza, no se fuerza para las contrataciones y se sigue haciendo licitaciones como se siguen haciendo hasta ahora, en la que gana un proveedor prácticamente independiente, lo que va a seguir habiendo son que los contratos se han paralizado por falta de pago, por disputa y por todo lo demás que hemos visto.
Es más, en Perú ya hace varios años se ha creado BIM Perú. En otro video voy a hablar sobre el tema y tiene una guía de la adopción de BIM en el Perú y también los invito a que lean. Pero ahí ya en otro video vamos a comentar, creo que normar el uso de una herramienta también me parece que es muy restrictivo. Es como decir, voy a normar el uso del martillo, voy a normar el uso de la motosierra. Estoy exagerando, pero para que me entienda. Bueno, entonces, con esto estoy terminando. Si te ha gustado el video, comenta. Sobre todo, revisa en tu región cómo le está yendo. Si has visto, deja el comentario. Y ponle tú el nombre como el que se conoce, porque también es importante que ustedes sepan en sus regiones cómo se está, digamos, oficialmente, qué es lo que está pasando con las obras. Y a veces no mucha gente lo lee. Listo, nos vemos en el siguiente video.